no es necesariamente incompatible con estos ideales altruistas, ¿cierto? De llevar la salud y de cumplir la promesa de la Constitución y cubrir a toda la población en las regiones. Un segundito. Vamos a hablar de la Ley 100. Invitamos a los oyentes a que preparen sus preguntas sobre la Ley 100. ¿Cuántas no han de tener? Y también que se preparen porque vamos a leer todos los comentarios. Así que comenten, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan el programa para educar al algoritmo. Bueno, ¿qué opino yo de la Ley 100? La Ley 100 es perfectible y lo ha venido siendo. De hecho, se ha transformado muchísimo. O sea, eso fue en el 93, eso fue hace muchos años, y digamos que otra vez volvemos a lo que hablábamos ahorita de las políticas públicas. En su momento, un gobierno o la institución implementa una política pública con las herramientas que tiene en el panorama que está viendo en ese momento, pero todos los panoramas sociales, obviamente, en salud, sí que más, o sea, eso cambia constantemente. ¿Qué pienso yo? Que en un principio tenía cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, por ejemplo, ¿qué eran cosas muy buenas? El principio de solidaridad, que fue el que les expliqué la vez pasada, que es como que todos ponemos para repartir entre todos. O sea, ese es el principio como más lindo que tiene la Ley 100. Y que es muy constitucional, me parece, pues, porque es como todos ponen, y muy social, o sea, es increíblemente como todos ponemos en cuanto a nuestra capacidad, y se le da a quien según su necesidad. Si te fijas, esa frase de hecho es como medio socialista, que es como cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Ese es el principio de solidaridad de la Ley 100. Pero tuvo otras cosas, por ejemplo, en un principio como el plano obligatorio de salud. Entonces, el plano obligatorio de salud dejaba cosas dentro de lo que se cubría y cosas por fuera. Entonces, ahí ya violas el principio, porque es como no, porque es que la cobertura y el acceso eran universales. Pero si vos me estás diciendo que dejas un post donde solo se accede a lo de ese post y lo demás, ¿qué? Entonces, ahí las tutelas, como claro, no, es que no puede ser así. Y eso se transformó, se transformó y se hicieron unas medidas de no, hay que ir actualizándolo, y ese pues se fue volviendo grande, y eso salió de control, bueno, o sea, un desorden. Otro mito de la Ley 100 es que la Ley 100 se la inventó Uribe. Uribe no se inventó la Ley 100, Uribe fue como, a ver, si yo se los pongo ahora que hemos estado tan pendientes del debate de la reforma, en Cámara, el coordinador ponente de la reforma era Alfredo Mondragón. ¿Alfredo Mondragón redactó el proyecto de ley de reforma a la salud? No lo redactó él, lo redactó el gobierno. Y ese gobierno tenía unos líderes en la Cámara, que eran Alfredo Mondragón y Marta Alfonso. Ellos dos no redactaron esa ley, ellos dos simplemente fueron al Congreso a defender. ¿Cuál es el rol de Uribe en la Ley 100? El mismo. Uribe no redactó esa ley, Uribe fue al Congreso a defenderla. Y la defendió también, que ganó, al parecer. Pero él no la escribió, ni a él se le ocurrió, ni no. Pero como es más fácil decir, es que la Ley 100 es uribista, porque Uribe es malo, es como que era el coordinador ponente. Entonces, si esta ley hubiera sido aprobada y no archivada, y todo hubiera salido mal, ¿le echábamos la culpa a quién? ¿A Petro, a Carolina Corcho y a Jaramillo, o le echábamos la culpa a Alfredo Mondragón? Porque Alfredo Mondragón es la ley Mondragón, es la ley de Mondragón. Pues es un poco de, a ver, o sea, miremos las cosas con claridad. Uribe sí fue el ponente coordinador de ese proyecto, hasta ahí. Mira, pues tenía que creer en él para defenderlo, me imagino, como los de este gobierno creen en él para defender eso, pues. Es interesante esto que mencionas a Uribe, ¿no? Porque claro, sí, es cierto que la Ley 100 está asociada de alguna forma a Uribe y a todo lo malvado que Uribe representa todavía para una gran porción de la población. Tú ves, por ejemplo, a los opinadores y a los activistas de YouTube, a los Levi Rincones y a los Wallis, ¿cierto? Donde ellos, tú te das cuenta de que ellos necesitan al uribismo para mantener su narrativa, ¿cierto? Y cada vez que los escucho yo, pero ¿por qué me están hablando de Uribe? Uribe debería estar en el pasado, acabado. No queremos tener nada más que ver con ¿cierto? Con ese legado de Uribe. ¿Por qué lo tienen que traer, llamar a gente como tú, o como a nosotros aquí nos llaman también uribistas y fachos y de todo?
Porque, porque necesitan, digamos, esa simplificación, esa simpleza de todo lo que Uribe tocó fue malintencionado. Está manchado, fue malintencionado y fue para favorecer a la clase política, esta oligarquía, ¿cierto? Y obviamente, la realidad más compleja que eso. Además, hay que reconocer que, y esto yo, muy crítico de Uribe, me producía escozor que hubiera tratado de perpetuarse en el poder, pero la verdad es que sin Uribe no habría podido haber negociación de paz con las FARC. Y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que los uribistas defiendan, etcétera, etcétera, pero hay que ser capaces de ser adultos, de ser un poquito maduros y decir, bueno, no todo en la vida es blanco y negro, no podemos reducir las luchas políticas como niños entre buenos y malos, porque esto nos va a traer unos problemas terribles como los que estábamos comentando de división de la gente entre razas, entre regiones, unas cosas que de verdad podrían terminar en lo que el otro día hablamos de esto con nuestro amigo Álvaro Perea, de la balcanización incluso de Colombia, por una ideología, digamos, exacerbada como la de los petristas. Y la de los uribistas, pues, y ahora los minarquistas andan en el mismo cuento, pues, hay unos nuevos populismos absurdos. Volviendo a lo de la ley 100, que yo creo que no respondí como completamente lo que me dijiste, yo siento que no solo es perfectible, sino que la hemos ido modificando. De hecho, después vino la estatutaria donde se hicieron muchos ajustes, el POS desapareció, con ayuda de las Cortes se unificaron los dos regímenes, subsidiado y contributivo, que eso me parecía horrible, o sea, eso me parecía muy baila. ¿Cómo vas a hacer una ley supuestamente constitucional, súper linda, con un principio de solidaridad universal, y luego vas a dividir a la población como en primera y segunda categoría? No, señor, es que los del subsidiado y los del contributivo tienen los mismos derechos, es que ese es el principio de solidaridad. Y eso se tardó mucho en ajustarse, y se ajustó gracias a la Corte, menos mal, pues me parece muy bien, pero mira que sí, esa ley ha permitido esos cambios. O sea, no es como que la ley no haya permitido transformaciones en el sistema, eso es mentira. O sea, el sistema que era en el 93 ya no es hoy, ya hay muchísimos cambios, y precisamente nuestras instituciones han facilitado esas transformaciones. No tuvimos que esperar hasta la estatutaria, o sea, esas transformaciones venían desde antes con decretos, actos administrativos. Yo me acuerdo una, por ejemplo, que hizo Alejandro Gaviria, que me pareció muy interesante, que era lo de los, como que para que vos pudieras ser beneficiario de tus papás hasta cierta edad tenías que seguir estudiando. Y Alejandro Gaviria decía como que, pucha, o sea, hay gente que no tiene los recursos y entonces ni siquiera están, o son trabajadores informales, por ejemplo, o no sé, pues campesinos, whatever. Pero para yo ser beneficiario de mi papá, tengo que estar estudiando, y si ni siquiera me alcanza, o sea, no nos alcanza para nada, entonces no puedo ser beneficiario. Después de los 18 no puedo ser beneficiario porque no estudio, y entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ya me quedo sin salud. Y él hizo ese ajuste, y ya uno hasta los 25 estudie o no estudie, puede ser beneficiario, pero antes había que presentar. Cuando yo era beneficiaria de mis papás hace años, estaba en la universidad, me tocaba presentar mes a mes el certificado de que estaba estudiando. A la EPS me tocaba entregarlo para que me pudieran tener afiliada. Ya eso no existe. Por ejemplo, ese tipo de cambios yo digo que se han dado, se van dando, y está bien ir transformando. Uno no puede hacer todo de una. En resumen, la ley 100 no es incompatible necesariamente con los ideales más elevados de proporcionar salud a toda la población con justicia social, etc. Requiere ajustes, y está bien. O sea, si tenemos que hacer entonces una ley estatutaria, por ejemplo, para hacer esos ajustes, hagámoslos, pues porque son ajustes muy puntuales, como lo de los hilos poblacionales. Yo necesito llegar a la ruralidad, entonces, ¿qué es lo que necesito modificar? Necesito modificar ese aspecto. Lo que está funcionando acá, yo no tengo por qué tocarlo. ¿Cómo puede funcionar eso? Yo, por ejemplo, puedo decirle a las EPS, gestoras, como quieran que se llamen, como que no, entonces venga, dividámonos por departamentos. Si usted es mejor en Antioquia, entonces, porque ahí tenemos 5 EPS en Antioquia. Sí, por ejemplo, en Antioquia las EPS que llegan al Bajo Cauca son 2. Entonces es como que no, entonces venga, arreglemos y cómo vamos a dividir la población para que, por ejemplo, en Antioquia esté en la zona urbana Sura, por decirlo, o en la más cercana Sura, y en la más alejada los que ya tienen presencia, que son estas de origen mutual que te digo. Entonces yo puedo empezar a pensar en cómo hacer esas divisiones. O, por ejemplo,
Sanitas no quiere estar en, o compensar la que sea, por decir cualquier nombre, no quiere estar en, no sé, en Caquetá, pues porque no le da, porque no tiene como 1000 afiliados y con eso no alcanza a prestar un servicio. Y hay cunchitos de afiliados regados en 5 EPS distintas. ¿Por qué vamos a hacer eso? Entonces, que una sola, que tiene las capacidades de atender ese territorio y la experiencia atendiendo ese territorio, coja esa población, usted entréguela, cédala, y que esa EPS en una estructura determinada coja esa población. Entonces ahí yo creo que esa, por ejemplo, es una salida. Eso lo podemos hacer a hoy. Eso se puede hacer a hoy. No necesitamos, de hecho, una ley, pero si lo queremos hacer para que quede más claro, reformando y haciendo una ley, hagámosla, pero seriamente. O sea, sentémonos con los expertos, vayamos a esas poblaciones a ver exactamente qué requieren, porque mira, por ejemplo, la reforma tenía un montón de cosas y ni siquiera solucionaba lo del transporte. Hay poblaciones tan dispersas que transporte es una de las, o sea, como de las barreras más tesas. Y ahí ni siquiera teníamos claro quién iba a quedar encargado de ese transporte, de pacientes, por ejemplo. Bueno, estamos llegando a al final, casi la hora del programa. Gustavo, adelante. Después leeré los comentarios, así que escriban, compañeros. Ya han escrito muchos Está comentarios. muy buena la conversa. Está muy buena la conversa. Yo ya no estoy sudando, y mira, estoy negrito, parezco a Julio Iglesias en su mejor época. Adelante, compañeros, luego leo. Porque mira, ojalá tengamos tiempo. Quiero que hablemos, así sea al final un poquito, quiero saber tu opinión del asunto de esta congresista y de lo de la violencia política. Sin embargo, con lo de Petro y la salud, yo a veces... Perdón, va a haber tiempo para hablar de eso. Llevamos apenas 55 minutos, así que... Pero antes de eso, lo último sobre la salud. ¿Por qué crees tú, Hanna, que esta es una expresión gringa, ¿cierto? La colina en la que Petro quiere morir. O sea, ¿por qué es tan importante este asunto de la salud, tú crees, para el gobierno, tanto que está dispuesto a hacer, digamos, este tipo de cosas que se ven mal, como exabruptos, de intervenir de esta manera un poco arbitraria? Ahí donde su sospecha, la paranoia. Es muy difícil, pero uno puede pensar más, o sea, uno puede, digamos, elegir pensar bien y decir como que de verdad creen esto y de verdad está convencido de esas necesidades del pueblo, etcétera. Uno puede decir eso. O también uno ya puede empezar a pensar mal, como más maquiavélicamente, y decir, ya habíamos dicho lo del biopoder, pero adicional el caos, porque la salud es transversal a todas las instituciones. Entonces, si te fijas cómo, o sea, todo el debate de salud que lleva 2 años, que ha debilitado al Congreso, la gente dice, estos hijoputas congresistas se van a vender. Ve al Congreso. Entonces ya hay como una polarización en torno al Congreso. ¿A quién más ha golpeado? A las Cortes. Como que no, es que las Cortes no lo dejan hacer nada, vea cómo le tumbaron los decretos de La Guajira, ahora le están poniendo problema por la UPC, esas Cortes son lo peor. ¿Y eso qué hace? Debilidad institucional, pasito por pasito, debilidad institucional. ¿Y para qué le sirve a alguien la debilidad institucional? Para muchas cosas. Sí, sobre todo tomar el poder por la fuerza. Si yo no tengo instituciones, y las instituciones en Colombia son muy robustas, entonces es mucho más difícil darles esos golpes, pero cada jugada que yo he visto va en 2 bandas, o sea, es como si jugara a 2 bandas, como que yo pierdo, listo, se me hunde en Senado, igual ya me voy contra las Cortes. Ya deslegitimé el Senado y ellos ahí medio resistieron, pero pues ya lo que sigue es irme contra las Cortes, pero la narrativa de enlodar a los senadores y a la corporación del Congreso como corporación ya está. Entonces, eso me parece delicado, porque cuando se van debilitando las instituciones y la confianza en las instituciones, pues pierde todo el país, todo el país. Yo creo que nuestras instituciones tienen la capacidad de responder y creo que un poco no ha salido tan bien como él quería, porque, por ejemplo, los congresistas que él ha intentado enlodar han salido respaldados. E incluso esa polarización no ha funcionado porque mira lo que pasó con Marta y de hecho personas que somos muy detractoras del gobierno no estamos de acuerdo con eso. Entonces es como que creo que él no ha sabido leer tan bien el clima de Colombia y para mí Colombia tiene particularidades en sus reacciones políticas. O sea, el pueblo colombiano
no es tan predecible. Ujú. Pues No, uno es como, pues, creo que nos subestiman a veces. sí, muy interesante, muy miedoso lo que dices. Y a mí me pone a pensar, por ejemplo, esta semana hubo otras noticias de mucha gravedad, en mi opinión, ¿cierto? Ahora el llamado EMC, el Comando Central este de las FARC, abrió un nuevo frente, Isaías Pardo, ¿cierto? Atacaron en Cali, pusieron un carro bomba en una, ¿cierto? Estación de policía, no recuerdo el nombre. O sea, mientras nosotros estamos totalmente cooptados por este asunto de la salud, hay unas cosas súper graves ocurriendo ¿cierto? En ese frente de la seguridad pública. Es terrible. Y Petro no parece tener el control de esa situación, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, sí, preocupante. Silvio. ¿Qué opinan, qué opinan los oyentes sobre esto? No es menor, no es menor un atentado cerca del batallón, no me acuerdo tampoco el nombre del batallón, los oyentes que nos recuerden. Vamos a saludar a Armando Orozco, siempre presente, ya contestamos tu mensaje, gracias Armando por tus comentarios. A Jack al 007 dice, las cuentas del dinero de las reservas técnicas es el tanque para vender el discurso del despilfarro de las EPS, pero no son capaces. Armando dice, pero ¿por qué tantos epítetos en una argumentación? Bueno, a la gente le gusta usar epítetos, por ejemplo, Homero. Homero siempre usaba epítetos, el de los pies ligeros, los de largas cabelleras. Yo soy aqueo, así como Gustavo. Dice Jack al 007, demostrar dónde 12 billones están, porque ese dinero deja rastros, sí señor, claro, deja rastros. Uy, esa es otra cosa, o sea, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, yo también quiero saber dónde está, porque llevan 2 años en el gobierno y hasta ahora no tenemos idea de dónde está la plata. A mí, o sea, me valen 3 tiras de verga, perdón por la expresión, las EPS, que entonces las intervengan a todas y quiten el velo corporativo, pero que nos digan dónde está la dichosa plata, porque ya se vuelven muy aburridores con, es que la plata se perdió, y es como, bueno, pero dígame pues dónde está, o sea, muéstreme dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde están, queridos oyentes? Dice Marta, hay EPS indígenas que son EPS capitalistas para enriquecerse. Esa también era otra cosa que nos decía Hanna la vez pasada, y ¿cómo así que no van a ganar plata? Y entonces, ¿de qué van a mantenerse? ¿Cómo le van a pagar a los médicos? Dice Armando, es mejor que la CPS sea gestora de salud y no aseguradoras financieras. Vean, ahí se los digo, y como se los decía Jennifer Pedraza, eso de que sean gestoras en salud y no aseguradoras del riesgo financiero es quitarles la responsabilidad. Es como que es peor, o sea, es peor. Les voy a dar plata y pues para que manejen una población y ya, si sale bien, bien, y si no sale bien también, y les doy igual plata. O sea, lo hagan bien o no. Eso, o sea, de verdad hay que cogerlo con pinzas, porque ese coso de las gestoras en salud que quedó en la reforma, y acá vuelvo a traer a Jennifer. Jennifer lo dijo claramente, eso fue con acuerdos politiqueros, donde se prometían unos pagos de billones a las EPS por tener menos responsabilidad. No, es que tienen que tener esa responsabilidad, porque se las vamos a quitar. Entonces, ¿qué? Les damos plata y ¿qué? Y pues háganlo bien o no lo hagan bien, o como se administre o como no se administre, solo por administrar. Eso no tiene eso mucho también sentido. tiene que ver con la ideología, Hanna. Creo que la ideología también les dice que papá Estado dar dinero y ya, y el dinero se usa y se acaba. O sea, no es necesario ponerlo a producir. No, porque sería un delito, sería un crimen producir más dinero con el dinero. Hay que agotarlo. Es que es una forma de ver el mundo y entender el capital muy rara. Dice Armando, la salud es un derecho, sí, y lo de aseguramiento es una mentira de la CPS. Una cosa es que esté carnetizado y otra cosa es que tenga acceso y te atienda oportunamente. Y Armando, dice Simón, hace mucho rato, Armando, por si acaso, hace mucho rato ya el carnet no es un requerimiento, pues no, hace mucho rato eso no existe. Pues el carnet de un EPS, esa narrativa, yo sí les sugiero que la cambien, porque hace mucho rato y muchos años no tenemos carnet para acceder a la EPS. Se accede como ciudadano colombiano con el número de la cédula, y la cédula, sí, hermano, pues. Y adicionalmente, sí, estamos de acuerdo. Una cosa es la cobertura y otra cosa es el acceso, y precisamente de eso hablamos ahorita. ¿Cómo garantizar
que ese acceso llegue a las poblaciones, por ejemplo, más dispersas, pero por favor ten en cuenta que si los recursos son insuficientes, ese acceso se va a ver afectado. Y adicionalmente el acceso también depende de cuántas IPS existen, cuántos profesionales de la salud hay en este momento, cuántos especialistas. Colombia no tiene un suficiente número de especialistas y el número de profesionales de la salud no es el suficiente para ese acceso y calidad que estamos exigiendo. Entonces, ahí es donde nos debemos concentrar. Esas son las cosas que estamos totalmente de acuerdo, tenemos que ver cómo resolvemos. Quiero saludar a Simón. Gracias, la primera vez que nos escribe, así que te invitamos a suscribirte al canal. Lo que dice ella es verdad. El temor es generar pánico, con el pánico establecer salidas por decretos presidenciales y por ende el robo del dinero para quedarse con el poder. Bueno, esta es tu teoría de la conspiración y pues es verosímil. Jackal vuelve. Jackal. El sistema de salud de Petro olvida la siniestralidad del sistema, la prueba que cuando rebajó el SOAT, equilibrio de Pareto, bueno, ahí que ya es no que acuérdense, yo entiendo lo que le está diciendo, acuérdense que ellos disminuyeron el SOAT para dar esos beneficios. Cuando disminuyeron el SOAT se desfinanció el sistema perdió como 2 billones con la disminución del SOAT y eso le hace un hueco a o sea, ya venimos desfinanciados y además le hicieron otro hueco con el SOAT. Es que, a ver, o sea, toda la plata las medidas que ellos toman son sin estudiarlas. ¿Cómo? Toman medidas sin estudiarlas antes. Porque esto parece, pues esto, lo del SOAT parece una medida que fue tomada por ocurrencia. Pero lo peor es que salió mal, ellos reconocieron que salió mal y para este año dijeron que iban a incrementar o sea, que iban a, de hecho, aumentar esa desfinanciación. Es como, pero ¿qué estás haciendo? O sea, por eso ahí uno dice uno se vuelve conspiranoico porque ya uno dice, parce, nadie puede ser tan inepto, de verdad. O sea, nadie es tan estúpido. Y pues sobre todo, nadie que lleva 30 años en la política y se hizo elegir presidente es tan estúpido. Eso es imposible. O sea, eso no, o sea, seguir subestimando a esta persona, yo no sé, marica, vaya, léanse El arte de la guerra y del príncipe de Maquiavelo, pues léanselo para ver si dejan de subestimar a una persona que está en la clase dirigente hace 30 años. Petro no es un estúpido, Petro es una persona astuta e inteligente. Otra cosa es que pose de ser una persona incompetente e inepta para que lo subestimemos. Es que cuando subestimas a alguien le estás dando ventaja a esa otra persona. Yo misma uso esa estrategia, yo en mi vida profesional y cotidiana, hasta en la poesía, claro, como me ven así y de cierta manera, para mí es mejor que me subestimen, porque no van a esperar que yo voy a responder de cierta forma. ¿Cómo sería usted entonces? ¿Cómo sería usted entonces si no se mostrara para que la subestimen? Porque la persona que menos subestimaría yo en este foro sería usted. Dice Ángela Velázquez, fiel oyente. Buenos días, no me pongan falta. Escucho atentamente. La crisis de la salud tiene todo que ver con los extranjeros. ¿Cuántos colombianos viviendo en otros países continúan pagando la salud en Colombia? Muy buena pregunta. ¿Usted sabe eso, Ana? Eso tiene, esa pregunta es muy interesante. A ver, ahí hay dos cosas. Los migrantes también son un problema, porque nosotros igual recibimos a los migrantes y tenemos que destinar una plata para la atención de migrantes, que está bien. Yo estoy de acuerdo con eso, porque pues, o sea, es la solidaridad, es el pueblo hermano, pues los tenemos que recibir y obviamente ellos van a necesitar mucho más. Y uno cuando va a otro país, también lo reciben, también lo reciben la además salud. ellos están en una situación de migración muy tesa, muy dura, y ya viéndolo desde la perspectiva más pragmática, también toca ayudarlos, porque si no se nos convierten en problemas de salud pública para nosotros. En el territorio ya hay que ayudarlos. Entonces, por todos los lados hay que ayudarlos. Eso con respecto a los migrantes. Y con respecto a los extranjeros hay muchas personas, no tendría un número porque realmente eso es casi que engañar al sistema, entre comillas, que se van al extranjero y siguen cotizando para venir acá a ser atendidos. Muchas de esas personas, por ejemplo, hay casos que se van al extranjero y cotizan con un mínimo acá, o sea, pagan al sistema, se inscriben al sistema, pero ya no viven acá, pero se inscriben al sistema pagando un mínimo. Y cuando vienen, no sé, a pasear o a bla, bla, bla,
vienen a que los atiendan y son personas de enfermedades crónicas, muchos de ellos, de hecho, por ejemplo, viven en otro país, pero el medicamento que requieren es para una patología crónica de alto costo. Entonces vienen acá a reclamar el medicamento y se lo llevan. O Sí, piden a sí, alguien que se lo reclame, o vienen a la consulta, porque la consulta con especialistas cada 3 meses, entonces viajan cada 3 meses porque el medicamento cuesta millones y en el otro sistema de salud donde están no se los pagan. Yo soy muy crítica de ese aspecto, entiendo que hay personas que no, hay personas que son un poco más solidarias que yo y dicen, no, igual siguen siendo colombianos, igual están aportando al sistema, y yo digo, pero o sea, vos, pues, no, o sea, hay gente acá que realmente está necesitando más eso y vos estás ya en otro sistema y por qué vas a mentir aportando con un mínimo, o sea, ese tipo de cosas yo no estoy de acuerdo, es como que eso es hacerle trampa al sistema y por esas trampas del sistema también es que no es sostenible. O sea, ¿cómo es posible que yo no la estoy de acuerdo mayoría de contigo. personas sean del subsidiado cuando en realidad acá la mayoría entonces están trabajando? Entonces Yo no estoy alguien de le está acuerdo mintiendo al contigo, sistema. porque si una persona, por ejemplo, vive en Londres y trabaja en Londres y aporta acá para su pensión y su salud, porque lo sigue haciendo, para tener su pensión y su salud, y viene 4 meses a Colombia, pues necesita usar su sistema de salud. Y Claro, lo que no está acá, pues sigue cosa, aportando y sí, de aporta acuerdo. quienes, por ahí a los que no aportan. Sigue Pero de siendo solidario. acuerdo, o sea, de acuerdo, pero entonces aporta sobre lo que ganas allá. No vengas acá a inscribirte con base en un Ah, mínimo. usted dice lo del mínimo, ya entendí, ya entendí. Aporta con base en tus ingresos de ese país. No aportes con base en ingresos colombianos. Listo, si estás dispuesto a ser solidario con el sistema, entonces aporta con base en tus ingresos de allá. Listo, Bueno, entonces regulemos eso, revisemos cuántos extranjeros hay afiliados al sistema y que empiecen a aportar con base en sus ingresos de extranjeros. A ver si les suena tanto. Estoy casi segura que la mayoría no le va a sonar. a mí sí me sonaría si ganara bien A mí también. A mí en también. Austria, sí me A sonaría. mí también. Dice Ángela, felicitaciones por la invitada. Me consta que Antioquia es muy solidaria. Vea, ella pone ahí un ejemplo de medicina. Yo le pongo un ejemplo de algo doméstico. Somos, tenemos muchos defectos y también complejos. Ya hemos hablado de esto en la Moscatelli. Hemos publicado artículos sobre la paradoja del paisa, que se critica a sí mismo para sentirse mejor que el paisa. Y esa es una actitud paisa, la de sentirse siempre mejor, ¿cierto? Sí. Desde el paisa anda diciéndonos que todos esos paisas son narcoparamilitares y no estudian y no leen. En cambio, y esa es una actitud también muy paisa, la de sentirse mejor que los demás. Pero miren, en mi barrio, una escena doméstica en mi barrio, hay un señor que tiene una venta de hamburgueserías. ¿Y sabe a dónde va a comer hamburguesa él? A donde el vecino que no tiene una venta de hamburguesería, sino un bar, y le va un poquito mal, entonces vende hamburguesas y allá va a comprarle hamburguesas a su vecino. Y es que así somos. Yo tengo un emprendimiento de camisetas y sabe que comparto en mi perfil las camisetas de Byron cuando él pone sus camisetas que vende. No es mi rival, no, 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 acá comemos todos. Y eso te lo dicen en la calle. Es que acá comemos todos, papi, tranquilo. Venda sus camisetas, yo vendo las mías. Eso es un principio de solidaridad antioqueño que es muy bonito y no nos debe seguir dando tanto complejo decir que somos paisas y tenemos cosas muy positivas. Muy bien, Armando, yo también creo que son de mediocres, pero hay unas muy divertidas, hay unas muy divertidas, no me diga que no, Armando. El miedo que tiene es el gran poder por perder sus privilegios. Quien tuviera privilegios, me encantaría tener privilegios. Pero, o sea, lo que más me da risa es que ya habíamos acordado que las conspiraciones eran mediocres, ¿no? Y esto es una conspiración, ¿no? Claro. Uy, me Eso de que encanta. hay un gran poder y unas élites, claro que hay unas élites, pero no es tan así como lo pintan, no es como que las élites se coordinaron todas para llegar al poder, no, hay unas élites del poder que son los tomadores de decisión, esas élites se van conformando naturalmente. Y sí, obviamente hay una tensión entre el statu quo de Colombia y lo que está pasando, que a mí no me parece, de hecho, a mí personalmente, Juan Escobar, a mí no me parece mal lo que nos está pasando, a mí esta sacudida me parece necesaria, es que estábamos en una especie de zona de confort muy estúpida que nos lleva a ese bucle de polarización horrible, es como una espiral de polarización, y me parece bien, porque esta sacudida de alguna forma está haciendo que otros que nos habíamos como de pronto alejado de la política o habíamos dicho ya como que pues igual que pase lo que sea,
de pronto estamos un poco despertando y diciendo, uy, bueno, no, o sea, yo no puedo dejar que los otros sigan haciendo esto. ¿Por qué? Pues Ana, porque vamos a avanzar con las preguntas porque llevamos 1 hora y 13 minutos. Gustavo, sí, vamos cerrando. Tenemos que acabar quiero Sí. compartir las publicaciones de Lamboscatelli. Dice David que quiere participar. ¿Estás participando? Comenta y participas. Si quieres entrar aquí al canal, pues en la próxima sesión nos hablas y si quieres hablar te invitamos. Hijos, Tampoco tienes sí, planes no. para aumentar el número de profesionales. Dice Marta, también hay mucha persona que gasta mucho el sistema porque van a urgencias por un guayabo para que den, bueno, sí, eso suele suceder, pero también para el guayabo, lo mejor porque Esperancita decía que venía a ver salud acá un cotizando. Ah, Esperancita. Ah, que ayer tuvo una interacción muy interesante con Carolina Corcho. Son amigas. Son amigas. O sea, Son una amigas. cuenta de suplantación. Carolina Corcho estaba interactuando súper cercanamente, hablando de una foto, pero es una cuenta de suplantación que la misma cuenta aceptó ser de suplantación. O sea, esto es un desastre. Y lo de que la gente usa mal el sistema también, es que los pacientes también somos actores del sistema y los usuarios también somos actores del sistema y también somos muy conchudos a veces. O sea, uno también tiene que hacer un uso racional. Lo que hablamos ahora de ser adultos, hay que ser adultos, hacer un uso racional de las cosas. Así pues, queridos oyentes, este es un programa para decir que dejen de ser infantiles, carajo, que llegó la hora de ser adultos y ¿qué es ser adulto? Una pregunta filosófica que no vamos a resolver ahora, Gustavo. No. Hay que mantener el niño interno vivo, forever, y muy exteriorizado además. Por favor. No hay mejor forma de ser adulto. De acuerdo, pero también hay que tratar de ser objetivos porque los problemas no se solucionan si están mal diagnosticados, ¿verdad? Sí, de acuerdo. En fin, Hanna, muchísimas gracias por tu ayuda para esclarecer todo este asunto. Es muy importante, como tú dices, conversar sobre todo esto, que haya una sacudida. Yo estoy de acuerdo contigo también en eso. Quiero que cambiemos de tema para ya los últimos 5 minutos, aprovechar que te tenemos acá. Esto me produce mucha curiosidad. Yo vi cuando